Por favor, su Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 1. Continuamos con nuestra serie El verdadero evangelio. Esta es la enseñanza número 11, que se titula Un llamado al arrepentimiento. Si usted no ha escuchado las 10 anteriores, es necesario que las escuche para que le tome más sentido a lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Lucas capítulo 13, versículo 1. Un llamado al arrepentimiento. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Había hecho una masacre este hombre. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los galileos? Porque se tenía la creencia de que cuando a alguien le pasaba una tragedia era porque habían pecado, y era media verdad. Entonces por eso Jesús les dice: ¿ustedes piensan que porque padecieron tales cosas eran más pecadores que ustedes? Les dijo en el 3: os digo, no, antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Versículo 4: o de aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Una tragedia esto. ¿Piensan ustedes que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, dice, os digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. En Mateo 4:17, no lo busque, pero allí el primer mensaje de Jesús fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esta escritura y esto que acabamos de leer nos dejan en claro una cosa: que el mensaje del evangelio de parte de Jesús no es un ruego de Jesús como diciendo: por favor déjame entrar a tu corazón, ándale, mira, te va a ir bien. No. Eso se ha hecho de una manera ilegítima, porque el Señor no vino a rogarnos que le abriéramos nuestro corazón, vino a ordenarnos que nos arrepintiéramos. Fíjense, nada que ver. Y es muy triste ver cómo los predicadores, por eso oramos por pastores aquí cada reunión, porque el pastor es la clave o el clavo. Y si el pastor no entiende en esencia lo que es el verdadero evangelio, no lo presentamos de la manera más correcta posible, y eso provoca desviaciones. Entonces, por muchos años yo he escuchado y se sigue escuchando: anda, ven a los brazos de Jesús, abre tu corazón. Ya está el otro: no, yo no. Como si nosotros le fuéramos a hacer un favor a Él. Y no es así. Él vino a hacernos el favor a nosotros. Entonces es un llamado, pero lleva implícito un mandato: arrepentíos. Mientras que una persona no se arrepienta de sus pecados, no siente el peso y el agobio del pecado y desee ser liberado del pecado, el Señor no puede salvarlo. En Lucas capítulo 5, ahí está una historia de cómo Jesús llama a Mateo, llamado Leví, nada más que después le llaman Mateo. Y yo quiero que vayan notando una cosa: todos los hombres y mujeres que se encontraron con Jesús, en el momento en que ellos reconocieron su verdadera condición, tuvieron un cambio radical, total. Ahora, aquí es donde muchos cristianos se confunden. Piensan que por el hecho de que se convierten a Cristo ya van a ser super santificados, y confunden el proceso de santificación con un cambio de mentalidad y de actitud en cuanto a Dios y el pecado. Y yo quiero que veamos la historia de Mateo para que podamos aprender esto. Dice en el 5:27: después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví. ¿Qué era un publicano? Era un hombre que se encargaba de recolectar los impuestos para Roma. Era un judío judíos que se les daban concesiones con una ganancia exorbitante
y Roma les daba cierta indulgencia para que ellos, al cobrar los impuestos que le correspondían al César, a Roma, ellos los podían aumentar en un porcentaje, y esto aprovechaban para extorsionar a la gente, de manera que los cobraban exorbitantes los impuestos y además extorsionaban a la gente. Era como los de las aduanas, los de Hacienda, pues, que llegan ahí, te quieren bajar una lana y te quieren extorsionar. Y es como cuando usted llega de los Estados Unidos y trae una maleta con ropa y pues dame $200 y no la dejo pasar. O sea, se exceden. No estaban directamente, así abiertamente, con una indulgencia para que ellos lo hicieran, pero se hacían de la vista gorda, como ahora, y se reparten el dinero. Bueno, pues este publicano era menospreciado por los judíos porque lo sentían como un traidor, lo sentían como alguien que era de lo peor. Entonces dice que Jesús vio a un publicano llamado Leví, que es Mateo, el posterior apóstol. Leví significa unido, ligado a. Y en ese caso, el nombre de Leví hacía gala de una ligadura y unido a la corrupción, unido al fraude, unido a la extorsión, unido al enriquecimiento ilícito. Entonces su vida era un desastre. Entonces llega Jesús y lo ve sentado en el banco de los tributos públicos. Y esos bancos de los tributos estaban establecidos donde convergían tenían relación los caminos que entraban a Jerusalén. Se juntaban 3, 4, qué sé yo, y después uno solo llevaba a Jerusalén. Y él estaba sentado justo donde era el paso de todos, así que nadie se le iba vivo. Y ahí estaba sentado él. Pero luego dice la Biblia que Jesús le dijo, sígueme. Fíjate cómo no le dijo, si quieres, puedes seguirme. ¿No te gustaría seguirme? Mira, si tú me sigues, te voy a hacer rico. Porque él le hubiera dicho, ¿a mí hacerme rico? Pues ya era rico. ¿Qué tenían esas palabras que Jesús le dijo, sígueme? Que fueron ¿cuál fue la mirada que Jesús, los ojos, cuando los puso en los ojos de Leví, de Mateo, que le dijo, sígueme? Y él, fíjense cuál fue la reacción inmediata de Leví. Dice en el versículo número 27 y en el 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Escúchenme bien, si alguien no está dispuesto a dejar todo, es porque no está aceptando el llamado de Jesús. Tienes que estar dispuesto a dejar todo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Tienes que estar dispuesto a poner a Dios en primer lugar. De otra manera, no hay conversión. Por eso yo les estoy mostrando que el que se encuentra con Jesús y se arrepiente verdaderamente, tiene un cambio totalmente radical. No puede ser el mismo, así instantáneo. Y lo vimos en el caso de la mujer samaritana de 18 días, ¿se acuerdan? Fue un cambio instantáneo, que después hubo un proceso de santificación, ese es otro tema. Pero hubo un cambio en cuanto al pecado y en cuanto a Jesús y en cuanto a Dios. Entonces en el versículo 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa, lo recibió. ¿Por qué le hizo un banquete? Porque aceptó el mensaje del evangelio. Cuando le dice sígueme, no se dice qué hablaron en ese banquete entre Jesús y Leví o Mateo, pero seguramente le dijo que él debería de arrepentirse, porque fíjense que se nota en el versículo 28, dejándolo todo. Bueno, ya de ahí empezó a hacer la obra el Espíritu Santo en su corazón, y le hace un gran banquete, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Era obvio que él, siendo un corrupto, sus amigos eran corruptos. Era normal que si él era un publicano, sus amigos fueran publicanos. Y aquí está otra vez el principio. Todo es según conforme a su género.
En la naturaleza, los elefantes se juntan con los elefantes. ¿Se acuerdan de eso? Las jirafas con las jirafas, las cebras con las cebras, los ratones con los ratones, las cucarachas con las cucarachas, los cristianos con los cristianos, los mentirosos con los mentirosos, los rebeldes con los rebeldes. ¿Y a quién más podía invitar él si era de la misma calaña? Ahora yo les pregunto, ¿con quién te juntas? Con los que te juntes, es que eres igual que ellos. Háganle todos así. Ya va a empezar el pastor con sus rollos. Bueno. Versículo número 30. Y los escribas y los fariseos, ahí aparecen otros. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los que traducían, transcribían, copiaban las escrituras. Los fariseos eran los encargados de enseñar, eran los eruditos, los que enseñaban la ley a la gente, pero junto con la ley, ellos habían incorporado tradiciones que se les ocurrieron, como aquello de lavarse las manos. Tus discípulos, le dijeron a Jesús, no se lavan las manos cuando comen. Y Jesús les dijo, ustedes en lo que andan, miren, lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los robos. Así es que, imagínense, lavarse las manos, ellos ya estaban implicando que purificaba su interior y era una falacia. Pues estos fariseos y escribas dice que murmuraban contra los discípulos, diciendo, contra los que habían creído, entre ellos Mateo, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Porque entrar a la casa de un publicano era lo peor, era contaminarse. Y los judíos los fariseos que eran tan estrictos en su religión, por eso murmuraban. Versículo 31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y les dice un pensamiento popular de ese tiempo, pero con una connotación espiritual. Aquí los enfermos a los que se refiere Jesús son los pecadores, que están, porque la paga del pecado es muerte y el pecado nos mató. Pero aquí él da como un tipo de refrán y dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Dice, no he venido a llamar a justos, como ustedes que se creen justos, sino a pecadores para hacerlos ricos. ¿Así dice? Vino a llamar a los pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Para qué vino a llamarnos Cristo? ¿Para qué? Díganlo. Para arrepentirnos, para cambiar nuestra actitud respecto de Dios, que nos duela haber pecado y haber falladole a Dios. A eso vino Jesús. Pero yo quiero que ustedes noten allí cómo dice, no he venido a llamar a justos. O sea, los justos, los que confían en sí mismos como, no, pues yo no le hago mal a nadie, no robo, no hago esto, no más allá, no. Si yo cuando me muera, yo me voy al cielo, dicen. ¿Se acuerdan del rico? Del joven rico. No robo, no mato, no adultero, no hago nada. Pero Jesús sabía que le faltaba una cosa, la más importante, casi nada. Vende todo lo que tienes. Tenía un Dios enfrente del Dios verdadero, que era el dinero. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No, y se fue triste. Entonces Jesús recibe a los que reconocen sus pecados, pero a los que no reconocen su condición, no lo rechazan, no puede hacer nada por ellos. Vamos a Lucas capítulo 18. Lucas 18. Entonces Mateo, Leví, estaba enfermo, estaba muerto en sus delitos y pecados, así como nosotros. Jesús lo llama, él atiende y viene un cambio radical en su vida. Eso es lo que debe de suceder en cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Jesús en arrepentimiento. Escúcheme bien, si usted dice que es cristiano y no ha tenido un mínimo cambio siquiera, usted no es cristiano. Usted está jugando a la iglesita y viene y se divierte un rato, pero en realidad no se ha arrepentido de sus pecados, porque todo eso se ve una y otra vez en la Biblia. Todo el que tiene un encuentro con Jesús se arrepiente de sus pecados, hay un cambio radical, no puede ser el mismo. Lucas 18, versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, a unos
Hay de todo en la viña, ¿verdad? Y menospreciaban a otros, les dijo esta parábola. ¿Qué es una parábola? Es un ejemplo terrenal para ilustrar una verdad espiritual. Entonces, a los que confían en sí mismos como, no, yo soy bueno, yo no hago esto, no le hago mal a nadie, yo, mira, tengo ganado el cielo, cuando me muera, yo no creo que Dios me vaya, por algún pecadillo por ahí que yo he cometido, yo no creo que Dios me vaya a meter al infierno, no, yo soy una persona buena. ¿Han oído a esa gente? Esos son los que confían en sí mismos como justos y no reciben la justicia de Dios. Entonces ellos mueren en sus pecados y la paga del pecado es la muerte. Dice entonces, a estos, dice la parábola, versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y dice, no, Jesús no era como muchos de los predicadores de hoy que diluyen el mensaje. Él hablaba directo. Tenemos que hablar directo, ¿no es cierto? Claro, a algunos les ofende, no les gusta, dicen, ay no, aquí no me gusta porque te dicen tus verdades, aquí puras pedradas, dicen otros, ¿no? Bueno, pues Jesús tiraba unas piedrotas impresionantes. Y estaban ahí los fariseos y estaban ahí los publicanos. Ahí les va una historia, una parábola. Había un publicano y un fariseo, entonces los publicanos y los fariseos. Así como algunas personas están oyendo aquí. Están todos atentos, ¿verdad? Hagan de cuenta que los de acá son fariseos y los de acá publicanos. ¿O qué escogen? ¿Cuál escogen? Bueno, dice pues ahí, el fariseo puesto en pie, no estaba postrado, no estaba hincado, no estaba quebrantado, oraba consigo mismo, fíjese, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Todos los de acá les dicen a los de acá, ¿verdad? Ni aun como los de allá junto a la puerta. Fíjate el versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. No, pues este sí que estaba, ya se había ganado el cielo. Ayunaba 2 veces a la semana. Al mes eran 8 veces. Al año 96 veces. 96 ayunos al año. Oiga, ese sí se había ganado el cielo. ¿Qué hace la gente hoy? Ayuna por 40 días, dejan de comer hamburguesas y siguen mintiendo. El verdadero ayuno es dejar de pecar. Ese es el verdadero ayuno, dejar de pecar. ¿Cómo juzga Dios? ¿Cómo ve Dios? ¿Qué es más importante para Dios? ¿Que dejes de comerte una hamburguesa en Cuaresma? ¿O que dejes de adulterar o de pecar? Ven que es muy fácil, es una lógica muy simple. Pero ven cómo nos confundimos. Entonces la gente dice, yo juré no fumar por 40 días. Ay, mira qué favor le hiciste a Dios, te felicito. Yo juré no emborracharme durante la Cuaresma. Y ay, pues ya me anda, pero me voy a esforzar. Entonces lo cumple, si es que lo llega a cumplir, y ya se sienten las mejores personas del mundo. Esos son a los que se referían. Eso simbolizan los fariseos. Y los publicanos, que son de lo peor, simbolizan a aquellos que son de lo peor, pero que cuando les llega el mensaje reconocen su verdadera condición. Entonces le dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Bueno, ¿pueden imaginar que hay gente peor que el fariseo? O sea, se justifican a sí mismos, ni ayunan y ni diezman. Cuando menos diezmaba pero ¿puede haber alguien peor que un fariseo? Sí. Y aún así se creen que ya tienen ganado el cielo. Dice en el versículo 13, mas el publicano, el extorsionador, el defraudador, el que se enriqueció ilícitamente, estando lejos, algo sucedió en su corazón, como le sucedió a Mateo. Estando lejos,
No quería ni alzar los ojos al cielo. Sentía que lo miraba con aquellos ojos limpios y puros y él se sentía indigno. Estaba reconociendo su verdadera condición, sino que se golpeaba el pecho. Esta era una práctica que hacían los judíos, se golpeaban el pecho en señal de duelo, que estaban arrepentidos. Se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Noten cómo estaba reconociendo que era un pecador. El joven rico no reconoció que era avaro. La samaritana reconoció que vivía una vida pervertida, 5 maridos, y con el que tenía no era su marido. ¿Qué diferencia entre la samaritana y el joven rico? ¿Qué diferencia entre Mateo y el fariseo? ¿Qué diferencia entre el publicano Mateo y los fariseos que murmuraban y decían: ¿cómo éste entró a cenar con los pecadores? Versículo 14: os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Qué es ser justificado? Declarado justo, declarado sin pecado. ¿Por qué? Porque reconoció sus pecados. ¿Saben? Cuando lleguemos al cielo, nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque nos vamos a encontrar allá gente que nunca pensábamos que podían haber estado allí. Miren, nos vamos a encontrar con gente que ahorita están en las penales con cadena perpetua, que fueron secuestradores, asesinos, sicarios, asaltantes de bancos, y que les dieron 50 años de cárcel. Pero por eso Jesús dijo que deberíamos de ir a las cárceles. Gracias a Dios que abundan los que van a la cárcel. Aquí hay una hermana que tiene más de 25 años yendo a las cárceles. Y muchos de ellos han recibido el mensaje. Entonces imagínate que llegas allá y ves al mocha orejas ahí a la entrada, que por cierto, alguien me comentó que le llegó el evangelio y lo recibió. No les puedo asegurar, pero imagínate, la sorpresa va a ser cuando no van a estar muchos que pensábamos que iban a estar allá. ¡Oh, sorpresa! ¿Por qué? Porque si no se arrepintieron, no pueden ver el reino de los cielos. Entonces dice: os digo que este descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. El que no reconoce, pues, y se enorgullece, será humillado. Y el que se humilla, el que reconoce su condición, será enaltecido. Entonces aquí hay una pregunta. Jesús les dice: algunos que se consideran justos. La pregunta es: ¿habrá algún justo que no necesite la sangre de Cristo? No. Según Romanos 3:10, no lo busque, dice: no hay un justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno solo. Yo quiero que escuchen esto. Este no es lo que yo digo, es lo que dice la palabra de Dios. No hay un justo, ni aún uno solo. Ahora, cualquier iglesia, cualquier predicador que se precien de predicar el mensaje del evangelio, pero si ese mensaje evade, diluye el llamado a las personas a que se arrepientan de sus pecados, está predicando un evangelio ajeno, un evangelio distinto, un evangelio que no tiene que ver con el evangelio verdadero de Jesús. Por eso la insistencia, hermanos, de lo que estamos viendo en estos últimos años, de predicadores, de evangelistas que lanzan por delante: acepte a Cristo. Si usted acepta, mire, Cristo le puede hacer prosperar su negocio. O lanzan los milagros por delante y nunca le dicen a la gente que se arrepienta. Ese no es el verdadero evangelio. Ahora esta gente saca provecho de ellos. Ayer esta semana recibí un correo de una señora que me decía: pastor, yo accidentalmente, así dijo, una coincidencia, entré a la página de Casa de Oración y comencé a oír los mensajes y escuché los mensajes del verdadero evangelio.
Y cuando yo estoy escuchando el mensaje de las iglesias light, yo vi mi congregación de puros norteamericanos, ella es latina, esto es en los Estados Unidos, y dijo, no, mi iglesia es super light. Entonces yo oré y dije, no, Señor, yo no quiero un evangelio light. Y me salí de esa congregación y me fui a buscar otra. Y di con una de latinos, con enseñanzas, mensajes en español. Y asistí algunas ocasiones y recibí el mensaje que estaban diciendo. Yo dije, no, pues aquí está bien, aquí me voy a quedar. Gracias, Señor. Dice, en eso mi hijo de repente se pone mal. Y yo lo llevo al hospital porque se me desvaneció. Y le decía, no tiene nada, pero le hacen unos estudios más exhaustivos y le descubren que tiene leucemia, cáncer en la sangre. Entonces dice, yo me turbé toda, pastor, y me puse triste, pero dije, pero tengo a Jesús. Entonces llevé a mi hijo a la iglesia y le dije a la iglesia, es pequeña la iglesia, y les dije, hermanos, oren por mi hijo, por favor. El pastor puso sus manos sobre mi hijo y se empezó a mejorar mi hijo. Dejaron ya iba a darle un proceso de quimioterapias y cosas de esas. Dice, y las detuvieron porque descubrieron que mi hijo estaba totalmente sano. Entonces eso fue un milagro maravilloso, dice. Mi hijo se recuperó bien rápido. Pero después me llamó el pastor y me dijo, mire, hermana, pues Dios le hizo un milagro, entonces ahora usted tiene que pagar. ¿Cómo que tengo que pagar? Dice, sí, mire, ¿cuánto dinero se hubiera usted gastado atendiendo la enfermedad de su hijo? No, pues a lo mejor me hubiera quedado en la calle. Bueno, pues ahora usted corresponda y páguele a Dios. Entonces me pregunta por el internet que qué hago, y le digo, sálgase de allí, pero ya. Escuchen bien, lo digo por enésima vez. ¿Cuántas veces los he dicho? 20,000 veces, ahí va 20,001. Todos aquellos que quieran pedirle dinero a cambio de favores de parte de Dios, usted está delante de un falso profeta. ¿Estamos o no? Sí. Deje de mandar, deje de pactar y deje de hacer todas esas falacias y engaños que los hombres ambiciosos hacen. Porque si usted lo hace, usted está haciendo lo mismo que ellos y usted se está haciendo partícipe del evangelio corrupto que se está predicando en estos últimos días. Ayer mismo dieron un testimonio aquí. Mientras hacían las peticiones de oraciones, dice mi hermano, aquí hay una acción de gracias. El hermano fulano de tal, un hermano que habíamos orado que tenía cáncer, ya no tiene, está totalmente sano. Y todos los de ayer en la tarde, todos aplaudieron. Yo estaba ahí abajo y estaba un hermano junto a mí y le digo, y gratis, y gratis, y gratis. Hermanos, otra vez 20,002. Claro, estos abusan de la necesidad suya. Usted se quiere sanar, usted quiere que su negocio prospere y te engañan. Te dicen que a cambio de su superungida oración, tú vas a ser sano y tú vas a tener un negocio próspero. Esos son engañadores. Esos hay que... Yo no me voy a cansar de balconearnos. Oigan, ¿qué creen? Hablando de balconear, el otro día me escribió uno, pues se sintió aludido, yo creo, y me dice, yo te voy a demostrar que tú también cobras, dice. ¿A poco cada semana no te dan un pago ahí en tu congregación, la administración? Claro que sí. Dice, ¿ya ves? ¿Tú también les cobras por predicar? ¿Ustedes creen eso? ¿Qué dice Primera de Corintios? ¿Qué dice Pablo? El que predica el evangelio debe de vivir del evangelio. Si yo siembro en vosotros lo material, es gran cosa que recoja lo material. Si yo siembro lo espiritual, es gran cosa que ciegue lo material. No. Y Dios estableció así. Pero es muy distinto de que, bueno, ya te sanó y mi unción ungida y ahora cállate con un chequecito. Otra señora que también me escribió en internet, es que ahorita hay un boom, hermanos, con eso del internet, y estamos llegando quién sabe hasta cuántos países. Dice, oiga pastor, fíjese que pues yo me convertí se convirtió a raíz de uno de los mensajes
que escuchó en el internet. Dice, entonces yo, pues con el fuego del primer amor y todo, resulta que me invitaron a un festejo de un supuesto evangelista que cumplía 40 años de predicar el evangelio. Entonces yo invité a mi hermana en la carne, pues para que escuchara del evangelio. Pero llegamos allí y ya presentaron al ungido, ¿no? Y dijo, hermanos, pues yo cumplo hoy 40 años de ministerio. Durante 40 años yo he servido, he dado mi vida por ustedes, los he bendecido, he orado, me he enfermado por orar por ustedes. Ahora ustedes tienen que corresponder. A ver, estaban sentados alrededor de mesas, porque era una cena. A ver, los de esta mesa, ¿cuántos dan $1,000 cada uno al siervo de Dios? Y las ovejitas, yo. ¿Qué es eso? Y dice esta hermana que me escribió, que dice, mi hermana que estaba a mi lado me dijo, ¿a dónde me trajiste? Vámonos de aquí. Dice, sí, vámonos. Entonces ya cuando salimos, dice, íbamos en el auto, yo iba muy seria, y me dice, no me andes trayendo eso. Los cristianos son un montón, y más esos predicadores son un montón de ladrones. Fíjese en el concepto que nos tienen. Qué vergüenza, a mí me da mucha vergüenza, hermano. Y esta señora le dice, no, fíjate que no todos son así. ¿Verdad que no todos son así? ¿Ustedes así? El día que aquí a alguien se le ocurra pedirlo. Miren, hay una reserva de jitomates aquí abajo. Permiso para aventarles jitomatazos. No, hermano, no se puede hacer ese trueque. ¿Entienden? No se puede hacer. Entonces, ¿en dónde nos quedamos? En que Jesús vino a salvar a los pecadores que reconocen, como a la samaritana. Y como la salvación es gratuita, no se puede hacer ese tipo de trueques. Pero también rechaza, por otro lado, a los que no reconocen su condición, como al joven rico. Vende todo lo que tienes y dice, no, con eso no te metas. Y se va triste. Yo quiero que noten que Jesús no hizo un intento por detenerlo. Joven, discúlpeme, le voy a bajar un poquito al mensaje. ¿Se ofendió? Sí, me ofendí. Y yo no quiero ser miembro de su congregación, Jesús, fíjese. Entonces, para que no te vayas y seas miembro de mi congregación, olvida todo eso. Mira, está bien, no matas, no robas, no, está bien. Siéntate allí, porque era un hombre rico. Y si predico el verdadero evangelio, se me van a ir y cuando alguien se va, se lleva los diezmos que da. ¿Saben que así, desgraciadamente, muchos consiervos se manejan de esa manera? Y es muy triste, lo cual no debería de ser. Entonces, miren, las iglesias, o mejor dicho, el fracaso de muchas iglesias, de muchos predicadores, consiste en no confrontar a las personas con la realidad de su verdadera condición, de su pecado. Y es así como vemos hoy que en muchos lugares alrededor del mundo, muchas iglesias están llenas de supuestos cristianos, que se dicen cristianos, pero que viven como paganos. Nada que ver. En esta semana, un matrimonio que asiste a esta congregación, pidieron hablar conmigo y estaban como asustados, entre comillas, no estaban así como, ¿qué pasó? ¿En qué puedo servirles? Es que, pastor, cuéntale tú. No, tú cuéntale. No, es que me da pena. Tú cuéntale. Bueno, yo le cuento, pastor, dice él. Es que fuimos a una iglesia, a una boda, una iglesia cristiana. Nos invitaron y fuimos y el pastor predicó un mensaje precioso, dice. Los del grupo de alabanza cantaron unas canciones especiales bien bonitas y todo bien bonito. Al final nos invitaron a una recepción. Llegamos al lugar de la recepción y entra un grupo de músicos del mundo. Arman su equipo y empiezan a tocar música del mundo. Y los del grupo de alabanza empiezan, ¿me concede esta alabanza, hermana? Empiezan a bailar música del mundo. Empiezan a fumar los del grupo de alabanza. Y empiezan todos a tomar y dice, pero lo más vergonzoso, el pastor estaba borracho. Ese no es mi amigo, ¿eh? Escuchen bien. Vamos a ver cosas que ni se imaginan.
en las supuestas iglesias cristianas. No todo el que se dice es, no. Es imposible que alguien sea salvado por Jesús si no se arrepiente de corazón. Es imposible que alguien diga soy un cristiano y no tenga una convicción de pecado. Le decimos a la gente Dios te ama, y es verdad, ¿no? Le decimos Dios tiene un plan para tu vida, y también es verdad. Dios ama a los homosexuales, es verdad, ¿no? Pero si ese Dios te ama, no lo complementamos con la realidad de que Jesús dijo arrepiéntete de tus pecados. Ciertamente Dios ama a los homosexuales y a los adúlteros como amaba a los publicanos y a los pecadores, pero les dijo arrepiéntete de tus pecados. Y si nosotros les decimos Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida, y evadimos el lado medular del mensaje, que es arrepiéntete, si no, no puedes ver el reino de Dios, estamos fallando, hermanos. Por eso a muchos no les gusta. Pues ¿a quién le gusta que le digan la verdad? Pues a nadie, ¿verdad? Todos los que encontraron a Jesús, todos los que se encontraron con Jesús, que reconocieron su verdadera condición, tuvieron un cambio radical, pero impresionante. Por ejemplo, Pedro, Jesús le dice, boga mar adentro y tira las redes hacia aquel lado. Y Pedro lo mira y dice, bueno, no dice así, pero se entiende, tú eres carpintero, yo soy pescador. Pues toda la noche hemos estado pescando, echa las redes de aquel lado. Entonces Pedro dice, pero toda la noche que eches las redes allá. Bueno, ok, está bien, toda la noche hemos tratado de pescar, no hemos agarrado ni un charal, versión mexicana. Dice, pero en tu palabra echaré la red. Entonces tira la red, dice que se rompía de tantos peces. Entonces dice que en ese momento Pedro dijo, Señor, apártate de mí que soy pecador, y se tiró al agua. ¿Qué sucedió allí? Cuando ve ese milagro, algo pasa en Pedro. Se miró cara a cara con el Salvador y el Creador del mundo. Vio su verdadera condición y prefirió tirarse al mar. Soy pecador, dijo. Pablo dijo, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, soy el peor. Así dijo. Isaías dijo, ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo, han visto mis ojos al Señor. Ay de mí, dijo. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento, dijo. Me duele haber dicho cosas que no debí de haber hecho o haber dicho. Entonces, la pregunta es, ¿a qué vino Jesús al mundo? ¿A prosperar nuestros negocios? Entonces, ¿por qué muchos lo predican así? ¿Será ese el evangelio verdadero? ¿A qué vino Jesús? ¿A darnos un próspero negocio? ¿Vino a darnos casas y carros? ¿A qué vino Jesús al mundo? La respuesta evidentemente es no, a eso no vino. Él vino para mostrarnos que somos pecadores y vino a llamarnos y a decirnos arrepiéntete. ¿Saben cuál fue el primer mensaje de los apóstoles después de que el Espíritu Santo los llenó allí en Pentecostés? Varones, ¿qué debemos hacer? Arrepentíos, dijo Pedro, y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Que venga solaz y paz a los corazones, porque sus pecados han sido borrados. Cuando Juan el Bautista está predicando en el desierto y llegan para ser bautizados, confesando sus pecados, llegaron los fariseos. ¿Se acuerdan? Bautízame, Juan. Víbora. Así les dijo, ¿no? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó que pueden escapar del juicio que va a venir sobre ustedes? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, el cambio radical es la evidencia de que en realidad estás arrepentido, y ustedes no están arrepentidos. No vengan aquí con esas cosas. Y les habló fuerte. Jesús les habló fuerte.
Fariseos hipócritas, por fuera están muy bonitos, pero por dentro están llenos de rapacidad y avaricia. Son como sepulcros blanqueados que por fuera parecen sepulcros del 2 de noviembre en México, llenos de flores y bien pintaditos, pero adentro hay puros huesos de muerto. Fíjese, Jesús, los discursos más agresivos de Jesús fue contra los que se sentían justos, los que nunca, no, yo no he hecho nada malo, yo soy mejor que aquel, porque pues mira, aquel es ladrón, yo nunca le he robado a nadie. Esos huelen mal delante de Dios, porque la Biblia dice que no hay un justo ni aun uno. Entonces, fíjate, vamos a Mateo 11, versículo 20. Mateo 11, 20. Vamos a descubrir aquí cómo es que Jesús vino a los enfermos, a los hambrientos, a los sedientos. Vino a los quebrantados, a los desesperados, que no podían más con la carga de sus pecados. Mateo 11, versículo 20. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. Fíjate, vieron muchos milagros, pero no se arrepintieron, lo cual habla pues de que el dar un show de fe y un malabar de milagros no garantiza absolutamente nada. Entonces fíjate lo que dice. Les dijo, ay de ti, Corazín. Ese ay es de dolor. Ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. ¿Saben por qué esa frase levantada hasta el cielo? Porque la Capernaum de ese tiempo era una ciudad tipo Nueva York, primer mundo, mucha riqueza, mucho glamour, mucho fashion, mucha moda, mucho todo acá, mucho glamour, mucho espuma por allá, la gente, no tengo necesidad de nada. Llegó Jesús, les predica, nosotros déjanos en nuestro entretenimiento, en nuestras fiestas, en lo nuestro. Y tú, Capernaum, dice que eres levantada hasta el cielo, porque todos admiraban la Capernaum de ese tiempo. Como hoy dicen, Nueva York, la capital del mundo, Tokio, capital del mundo, París, capital de, y no se acuerdan acá de Chiquilistlán, porque pues es un pueblillo. Pero tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, fíjate. Porque si en Sodoma, ¿qué había en Sodoma? Gente pervertida, homosexuales, lesbianas. Esa ciudad, junto con Gomorra, Dios las destruyó, las desapareció por la perversión de sus habitantes. Dice, bueno, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, Capernaum, habría permanecido hasta el día de hoy. O sea que, qué increíble, la gente era peor en Capernaum que los de Sodoma. Wow. Porque el mismo creador del universo estaba allí en Capernaum hablándoles del reino de Dios, que se arrepintieran, y no creyeron. Por eso recibirían mayor condenación. Por tanto, dice, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, ellos llevarían mayor castigo. Jesús dijo que el que, sabiendo la voluntad de su Señor, no la hizo, recibirá muchos azotes. Y el que no sabía la voluntad de su Señor, pero transgredió y violó, no sabiendo, recibirá pocos azotes. O sea que hay medidas de castigo. Así como en la cárcel a un asesino le pueden dar 25, a otro 50, por la gravedad de lo que hizo. Y así como hay recompensas y situaciones en el reino de Dios, en el cielo, recompensas a los que fueron fieles,
también va a haber castigos diferentes. Eso es lo que está implicando este texto. Entonces, fíjense, ¿qué sucede aquí pues? En el versículo 25, aquí sucede algo que ha lastimado el contexto de las Escrituras. Aparentemente en el versículo 24 se acaba el escrito, pero no, hermanos. Desgraciadamente los encabezados, como en el versículo 25 que aparecen en las Biblias, en la mayoría de las Biblias de hoy, ¿cuántos tienen este encabezado? Venid a mí. Hace parecer como que ya cambió el discurso, pero no, se tiene que leer de corrido. Es un mismo momento. Entonces, noten en el 24, acuérdense que le está diciendo que se arrepientan, que a poco, que el castigo iba a ser peor para ellos. Pero luego en el versículo 25, leyendo de corrido, en aquel tiempo, o enseguida, respondiendo Jesús dijo, fíjense lo que hace Jesús: te alabo, Padre. Se suelta con una alabanza al Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué significa? Escondiste estas cosas. Escuchen bien, el que no reconoce su verdadera condición de pecador, no entiende. Porque estas cosas solamente les son reveladas, aquí dice a los niños, pero no son niños literales, sino somos los que creemos en el mensaje del Evangelio. Una vez Jesús acercó a un niño y dijo, todo el que no se haga como este niño no puede ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué quiso decir? Porque los niños, hay total inocencia en un niño. Entonces a un niño tú dile, mira, Dios te ama, Dios vino a morir por nosotros en la cruz, y ellos todo lo creen. Y Él va a venir otra vez. ¿Tú crees? Sí, Él va a venir por mí. Todo te creen. Cristo murió en la cruz. Sí. ¿Tú crees? ¿Te quieres ir con Él? Sí. ¿Te quieres ir al cielo? Sí. ¿Quieres el Espíritu Santo? Sí. A todo dicen que sí. Los niños. Ya cuando van creciendo es cuando ya empiezan, cuando la maldad comienza a envolverlos, comienzan ya a rechazar. Entonces aquí los niños son todos los que reciben el Evangelio. Bien, sigo leyendo. Sí, Padre, dice, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni el Padre conoce alguno, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, o sea, Jesús. Y aquel, ya este es el que reconoce su verdadera condición, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Una vez Jesús les dijo a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Le responden, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que te fuiste con los lamas al Tíbet, otros dicen que esto, otros dicen, los escuchó. Enseguida les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A mí no me importa lo que digan los que no me reciben. A mí me importa qué piensan ustedes. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, una persona, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿por qué se lo reveló? Apártate de mí porque soy pecador. No podía ni alzar sus ojos y se golpeaba. Señor, sé propicio a mí. ¿Cuántos entienden el Evangelio? ¿Por qué? ¿Porque eres muy inteligente? Porque el Padre te lo reveló. ¿Por qué? Porque reconociste tu condición pecaminosa. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera el corazón del hombre se ha imaginado, son las cosas que Dios tiene preparadas. ¿Para quiénes? Para los que le aman. ¿Cuántos lo aman? ¿Y cuántos? Oiga, venir el domingo a meterse 3 horas, pues es de locos, ¿no? Oiga, pues ¿qué le dan? Es que usted ya no puede vivir sin Dios, ¿no es cierto? Aquí hay 2, 3 colados que se hacen pasar, que no lo son. Digo, entre la multitud, pues ahorita como vamos a ver más adelante, las multitudes, no, pues hay de todo.
Pero luego dice en el versículo 28, fíjese, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ay, ese versículo tan precioso, pero tan mal predicado y tan mal interpretado. Escúcheme bien, es seguido el pasaje. Ok. Desde que yo me acuerdo y hasta la fecha lo sigo escuchando que lo citan así. Venid a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero le dan una interpretación de que tu negocio está mal, ya te cansaste, ven a Cristo. Estás cansado ya, tu esposo te golpea. Estás cansada, ya no lo aguantas. El Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Saben una cosa que no se refiere a eso? Y toda la vida se ha predicado así. Pero ¿saben quiénes son los que predican así? Los de siempre, que no se toman el tiempo para estudiar y para ver el contexto y para ver lo que significa. ¿Saben quiénes son los trabajados y los cargados? Los que se cansaban de encontrar la paz con Dios por sus propias fuerzas. Los que mientras más se esforzaban por hacer cosas religiosas, más reconocían que no podían y no había paz en su corazón. Estaban tan cargados de pecado. Hay una obra de un cristiano, Juan Bunyan, se llama El progreso del peregrino. No sé cuántos lo han visto. Es una obra literaria de un cristiano, existió hace ya varios siglos. Pero es extraordinaria porque incluso hicieron una película que por ahí anda, El progreso del peregrino, donde hablan del peregrino que trae un costal en la espalda, pero ese costal es el pecado. Y siempre anda queriendo hacer buenas cosas para agradar a Dios, pero siempre cargando ese costal. Y no podía, y siempre se cansaba y se sentaba y no soltaba el costal. Hasta que un momento en la obra que él escribió, es un libro, pero alguien lo hizo una película, llega a su mente: Cristo murió por tus pecados, Cristo pagó por tus pecados. Entonces él levanta la vista y ve como el monte Calvario a Cristo crucificado. Y en ese momento él dice: lo hizo por mí, creo, Señor. Y en ese momento se le suelta el costal y rueda por la colina y él queda libre. A eso se refiere Jesús, hermanos. No a que si te golpeó tu marido y estás enfadada y estás triste, ven, ándale, yo aquí te voy a arrullar. No. Se refiere a todos los cansados, cargados ya de luchar por sus propias fuerzas para encontrar la paz con Dios. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El contexto da la razón a esto que yo les estoy compartiendo. Sigo leyendo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Acuérdense que los animales, los bueyes, les ponían unos yugos aquí. Pero esos yugos, a medida que los bueyes trabajaban, les rozaban el cuello y a pesar de que tenían la piel muy gruesa, les rozaba, se les infectaba y era algo molesto para los animales. Entonces cuando Jesús dice, llevad mi yugo, dice, bueno, déjenme retomarlo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Yugo, ellos entendían que el yugo lo llevan los animales. Pero la religión, escúcheme, y las obras muertas son como un yugo. Nunca te van a acercar a Dios. Al contrario, te alejan de Dios. Porque cuando tú logras ayunar 96 veces al año, logras cumplir tu promesa de 40 días no emborracharte, ya te sientes bien. Pero sigues borracho al día 41. Y sigue el pecado, y sigue el pecado, y sigue la carga. Entonces cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y aquí está, el contexto me da la razón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ven? ¿Cuál es el descanso de ese cargado y trabajado que Jesús está ofreciendo? ¿Descanso para qué? Para tu alma, para tu espíritu. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esto explica por qué los primeros cristianos, cuando eran lanzados al Coliseo romano, morían cantando.
Morían adorando a Dios. Niega a Jesús, ¿cómo lo voy a negar? Prefiero morir. Y como dijo Lutero, si me cortan la cabeza y tuviera 1000 cabezas, me las haría cortar. Estaban totalmente convencidos de que el justo por la fe vivirá. Ya no tengo yo que esforzarme por ganarme el favor de Dios. Por eso que hizo el pastor a esta señora de que, bueno, Dios sanó a tu hijo, ahora paga, es una blasfemia, hermanos. Es horrible eso. ¿Te imaginas a Jesús caminando y de pronto una mujer le toca el manto y dice que la fuente de su sangre se secó? ¿Se acuerdan? Entonces Jesús se detiene y voltea, y la multitud dice que lo apretaba. Y dice, ¿quién me tocó? Y le dice Pedro, ay, ¿cómo? Si todos te aprietan, Señor, ¿cómo que quién me tocó? Y Jesús dice, es que sentí que salió poder de mí. Acuérdense que la mujer cuando tenía flujo se le consideraba inmunda por la ley. Entonces finalmente ella se descubre y dice, yo fui, Señor, pero en una actitud humilde. Yo fui, Señor. Son 5,000 pesos. ¿Se imaginan eso, hermanos? Nada más blasfemo, nada más loco que eso. Jamás vamos a encontrar una actitud así en Jesús. Pero desgraciadamente en el evangelio de hoy sí se encuentra. Son 5,000 pesos por irte a predicar, son $20,000 por irte a cantar, son 5,000 euros por sanarte, y es una de que párele allí. Y Jesús dice, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos tienen esa paz? Ese descanso que lo tipificaba el día sábado. Y Dios descansó. Y ese descanso es el que nos da, pero de nuestras obras muertas, hermano. Pero ahora, ¿qué se predica? Dios no te bendice porque no lees 50 versículos de la Biblia. Y ahí está usted. Y ya los lee y se siente bien, pero al rato otra vez ese vacío. Hermano, no es por obras. Sin embargo, el evangelio que se predica hoy es un evangelio de obras, que está traicionando el mensaje de Jesús. Finalmente, hermanos, vamos a Lucas capítulo 19. Lucas 19. Esta es una historia muy interesante de Jesús y un hombre llamado Zaqueo. Dice en el versículo 1: habiendo entrado Jesús en Jericó. ¿Se acuerda esa ciudad histórica donde Josué había entrado y habían caído los muros? Dice, iba pasando por la ciudad, por el medio de la ciudad de Jericó, y sucedió de pronto que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, este era el secretario de Hacienda. Fíjate Jesús, ¿qué era Mateo? Era un publicano. Este era el jefe de la pandilla. Fíjate qué tremendo. Y era jefe este Zaqueo de los publicanos. Y obviamente, ¿cuál actual funcionario? Rico. Fíjense desde cuándo viene eso. No es cuestión de un partido político, no, es cuestión de condición humana. Y como dijo un político allá del Estado de México, político pobre, pobre político. Así dijo, ¿sí o no, licenciado? Así dijo. O sea, y todos el año de Hidalgo, cada quien llévese algo. No, mire, a mí ya me acaban de caer unos ahí de que, oiga, usted debe de su casa de hace 5 años. Como claro, como ya es fuera van a decir del sexenio, pues quieren a ver de dónde sacan. Y le dice la secretaria, a ver, deme su nombre, ¿de dónde viene usted? Pues yo vengo del seguro, y en 5 años el seguro no ha cobrado. Uy, sí, luego el seguro. Son una bola de ratas, pero esas ratas las ama Dios, aunque no te guste. Tú dices, no, esos merecen el infierno, como Mateo lo merecía.
como la samaritana. Y ahí es donde, ay, si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dónde estaríamos? Así es que, fíjate lo que viene a continuación. Era jefe de los publicanos y rico. Versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús. Seguramente este Zaqueo se cansó del desprecio de la gente. Algo estaba comenzando a suceder en su corazón. Cuando él escuchó aquella historia de la samaritana, cuando le dijo 5 maridos y el que ahora tienen no lo es, y la perdonó. Seguramente él había escuchado la historia de aquella adúltera que trajeron a los pies de Jesús. Vete y no peques más, ni yo te condeno. Seguramente él había escuchado de un paralítico que habían bajado abriendo el techo a los pies de Jesús y le dijo: levántate, tus pecados te son perdonados. Y él, sintiendo la carga de todas sus tranzas, de toda su malicia, de toda su perversión, como que algo en el corazón le decía: ¿quieres ser libre? Solo Jesús te puede hacer. Y procuraba ver pues quién era Jesús. Seguramente él había oído, pero él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud. Digan multitud. Mira, en esa multitud venían los que se habían atracado como vacas de corral. Ahí venían. También venían los que querían su milagrito. También venían los que querían su cornflakes. También venían los que querían sus chilaquiles con huevo. Pero había otros entre esa multitud que verdaderamente querían a Jesús, que verdaderamente anhelaban las palabras de vida eterna. Los que habían entendido que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. En la multitud había de todo. Fíjate, como en esa multitud, híjole, no quisiera decirlo, pero lo voy a decir. Yo sé que hay de todo. No se agachen, ya, cuando menos despisten. Pero si son tan novios algunos, apenas dice uno una cosa así luego. La multitud, no podía ver a causa de la multitud, nada más que tenía un problema, pues era pequeño de estatura. Estaba chaparro para los mexicanos, petizo para los sudamericanos y chiquito para los de Chiquilistlán, que nos oyen en el internet. Estaba chaparrito el Zaqueo. Ahora déjame decirle una cosa. ¿Sabe qué significa Zaqueo? Significa puro, justo y limpio. Sí, cómo no. Fíjese qué nombre tenía. ¿Qué nombre tenía Mateo? Leví, ligado a la corrupción, pero ahora estaba ligado a Jesús. ¿Qué sucedió con Zaqueo? Más abajo lo vemos. No hacía gala de su nombre. Él era impuro, injusto y sucio. Y a eso vino Jesús, a limpiar tu suciedad, a quitar la injusticia de tu vida, para que lleves una vida pura delante de Él. Eso significa Zaqueo. Entonces fíjate, le dice, quería verlo, pero era pequeño y corriendo delante. Imagínense la escena, Viene Jesús por el camino y dice, yo quiero ver a Jesús, pero estaba chaparrito y una multitud dice, no, ¿qué hago? Y vio a lo lejos así un árbol, un sicómoro, dice, y corriendo hacia adelante. El sicómoro estaba a la orilla del camino, probablemente daba sombra en el camino, y se subió al árbol y allí se acomodó porque quería ver a Jesús. Oiga, ¿qué estaba pasando en el corazón de Zaqueo? ¿Sabe qué pasó anoche? Una cosa extraordinaria durante el mensaje. Cuando yo subo y empiezo a predicar, estaba un hombre de este lado y yo noté que no venía como en sus 5 sentidos, ¿verdad? Porque traía la camisa desabrochada, venía borracho y se le veía el ombligo. Entonces, como estaba bastante grueso el hombre, ¿no? Pero estaba así, mire, todo lo que yo estaba diciendo estaba, y yo lo miraba y lo miraba. Cuando termino la enseñanza, platico con unas personas, me voy a mi oficina, media hora después salí, ya casi eran las 9 de la noche,
Y ya no había nadie. Y yo bajé por allí y voy por el pasillo y escucho una voz detrás de mí. Pastor, el hombre se había quedado allí. Pastor, me dice. Entonces yo volteo y dice, deténgase allí, quiero hablar con usted. Dice, es que, y se acerca, estaba muy grueso el hombre. Y me dice, pastor, hasta lo borracho se me quitó. Dice, ese mensaje que usted dio, lo llevo aquí en mi corazón. ¿Cómo llegó usted aquí? ¿Es la primera vez que viene? Me dice, sí, es que yo estaba emborrachándome con mis amigos. Y pasó una persona que viene aquí, me dijo, y se acercó y dijo, miren, necesitan a Cristo. Yo sé que no, ustedes son infelices, pero los invito a una reunión aquí. Y dio la dirección, dice, yo agarré un taxi y me vine, fíjate. Dice, porque yo ya he escuchado, dice, yo estoy cansado, pastor, de la vida que tengo. Estoy cansado de mis pecados de mi vida, ya no soporto más, dice. Y yo diciendo esta historia, yo ignoraba, pero Dios sabía. Dice, pastor, dice, yo llevo eso en mi corazón, llevo ese mensaje en mi corazón. ¿Qué puedo hacer? Pastor, lo invito a los tacos. Quiero hacer algo. O sea, eso fue lo que hizo Mateo, fíjese. Inmediatamente quiso dar un banquete y me invitó a los tacos de Doña Lupe, a los de allí enfrente. Yo le dije, no, mire, tengo algunas cositas que hacer aquí con unas personas. Pues yo voy y me compré una bolsota de tacos así impresionante. Pero el hombre dijo, llevo ese mensaje en mi corazón. Zaqueo se trepa en el árbol para verle, porque había de pasar por allí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, él va caminando, recuerden, mirando hacia arriba, se tuvo que detener, mirando hacia arriba, dice, ¿qué hizo? Le vio, o sea, se detuvo Jesús, alzó sus ojos y lo vio. Y le dijo, ¿qué le dijo? Zaqueo. Pregunta, ¿quién le dijo el nombre a Jesús? Nadie. Porque Jesús ya había visto esta escena en la eternidad. Esta es la omnisciencia de Dios. Él conoce todo el número de las estrellas que hay en el cielo. Conoce a cada una de las, llama por su nombre. 6.400 millones de personas hay en el mundo. Y te conoce a ti. Y sabe cómo te llamas. Y sabe lo que haces. Y sabe lo que no haces. Y sabe lo que estás pensando. Ese es Dios. No puede ser de otra manera. Y se detiene y lo mira y le dice, Zaqueo. Imagínense, Zaqueo, cuando sus miradas se cruzan, le dice, puro, limpio y justo. Imagínense él, no, porque eso es lo que significaba su nombre. Puro, bájate. Limpio y justo. Imagínense el corazón de Zaqueo. Dice, date prisa, le dice. ¿Por qué? Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Si tú nunca le abres la puerta de tu casa, no va a entrar. Tienes que abrir tú la puerta para que lo dejes entrar. ¿Cómo? Reconociendo tu condición. Entonces él descendió a prisa. Esto implica que se tiró un brinco, Y a lo mejor rodó y se llenó de tierra. Ahora, acuérdense que él era rico. Seguramente andaba vestido de vestiduras pues costosas, pero no le importó a él ensuciarse. No le importó que los demás, ya estaba cansado de que le dijeran una cosa más, que le dijeran, no importaba. Y se tiró desde el árbol y a lo mejor rodó y salió corriendo a su casa. Fíjate lo que hizo. Versículo 7. Al ver esto, o sea que entró a su casa, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Quiénes eran los que murmuraban? La multitud que venía con él, ¿ve? Otra vez. Y de entre todos esos venían los que se creían justos y decían ¿cómo este hombre entró a posar con un pecador? Versículo 8. Ahora fíjese, dice que lo recibió en su casa, seguramente le ofreció algo de comer, le ofreció un banquete, qué sé yo, la Biblia no lo registra,
pero es muy posible, porque tampoco la Biblia registra qué hablaron cuando estaban en la casa. No lo registra la Biblia, pero lo más seguro es que Jesús lo enfrentó con su pecado. Oye, ¿no quieres cambiar de vida? Mira, tú te llamas justo, limpio y puro, pero estás sucio, estás impuro, no eres un hombre justo. Pero ¿sabes a qué vine yo? Yo vine a rescatarte, Zaqueo. ¿Y qué tengo que hacer, Jesús? ¿Reconoces que eres un tranza y un mentiroso y un estafador? Claro, estoy cansado, Señor. Por eso yo hice un esfuerzo por subirme a ese árbol, porque yo quería conocerte, porque ya estaba cansado de mi forma de vivir. Escúchenme bien, ya no le busques más si tú estás cansado. Es el pecado que te agobia. Lo más seguro es que no le has abierto tu corazón a Jesús y no te has arrepentido de tus pecados. No dice que, estoy especulando hasta cierto punto, pero es muy normal que Jesús lo haya enfrentado con su pecado, ¿no es cierto? Fíjate cuál es la evidencia. Versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, significa que estaban sentados a la mesa comiendo. ¿Qué dijo al Señor? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Escúchame bien, estoy convencido que Jesús no le pidió que hiciera eso. Él solito. Ahora, suponiendo que se lo pidió y le dijo, como muestra de tu conversión y arrepentimiento, dales la mitad de tus bienes a los pobres, y a los que has fraudeado, dáselos 4 veces, cuadruplicado. Y se para, dice, yo a todo el que he defraudado le voy a devolver 4 veces, y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Cambio radical. Como lo sufrió la samaritana, Mateo, Pedro y muchos de ustedes, pero no todos, como el joven rico. ¿Ven? Terminamos. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué llegó? La salvación. Versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscarnos a nosotros para salvarnos. Él no vino para hacernos ricos. Este ya era rico, ¿qué más quería? Vino a salvarnos de nuestros pecados. Mientras no reconocemos, la salvación no llega. Y aún siendo salvos, si no nos arrepentimos de los pecados que cometemos, si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero necesitamos tener esta actitud de arrepentimiento. De otra manera, perdemos la comunión con Dios, los que somos hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios, esto los lleva a la condenación eterna. Pero cada quien es responsable de darle una respuesta a Jesús. ¿Se fijan cómo el Evangelio Jesús lo habló uno a uno? Y a todos, sin excepción, los confrontó con su pecado. Oremos. Señor, te damos gracias. Tú conoces el corazón de los que estamos aquí, nos conoces por nombre, conoces nuestra verdadera condición. Conoces quiénes son genuinos y quiénes no lo son. Conoces a los que te aman, los que necesitan una palabra de vida para poder vivir. Pero también conoces a los que por costumbre o por conveniencia se han acercado a ti. Pero lo importante de esto, Señor, es que tu mensaje es el único. Por eso es el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas es que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Las buenas nuevas es que Cristo vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado. Cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, dijeron, he aquí las buenas nuevas, os ha nacido en Belén un niño, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados.
Ese Jesús es el que nos limpia de pecado. Solamente su sangre. No voy a hacer un llamado de quién quiere recibir a Cristo en su corazón. No, porque aparte de que no es algo que esté en la Biblia, no está en la Biblia eso. Por más que lo busquen, no va a estar, no se encuentra eso. Eso fue introducido dentro del evangelismo hace poco más de 120 años por un evangelista norteamericano, pero no está en la Biblia. Y eso desgraciadamente ayudó a que la gente se entregara supuestamente a Cristo con un simple levantar la mano. Y con solo ese hecho, algunos asumen que ya son hijos de Dios nada más por haber levantado la mano. No, hay que dar frutos de arrepentimiento. Y eso no se pueden dar ahorita, se dan allá afuera cuando usted salga. Por eso es que si ustedes han notado, rarísima vez hemos hecho llamados a recibir a Cristo. ¿Se han fijado en eso? Porque el arrepentimiento es algo personal y algunos tardan un poco más que otros y no se reduce a un levantar la mano. Por eso es que ni siquiera lo vamos a hacer. Esa es una decisión de cada quien. Aquel hombre de anoche salió llorando y con Cristo en su corazón. Qué increíble. El joven rico se fue con sus riquezas, pero sin la salvación. Zaqueo la recibió, Mateo también. La samaritana la vamos a ver allá en el cielo. Pero todo depende de si reconocemos nuestra condición. Señor, tú nos conoces y has estado hablando una y otra vez. Y a veces pensamos como los de Capernaum, que somos mejores que aquellos que se los llevó el ciclón, o aquellos que los inundó las lluvias torrenciales. Pero si no nos arrepentimos, moriremos también. Señor, ten misericordia, y tal vez sea la última oportunidad para algunos, pero a nadie se le va a olvidar este mensaje. Va a trascender la eternidad, porque este mensaje del arrepentimiento es el que nos introduce en el reino de Dios. Y entre toda esa multitud, cada quien le da una respuesta a Dios. Yo ya le di una respuesta. ¿Qué vas a hacer tú? Señor, los que son tus hijos y que aún coquetean con el mundo, con el pecado y se ensucian las manos, Señor, también trae una convicción de pecado, de que han ensuciado sus ojos, su mente, sus manos. Pero trae una convicción tan fuerte, Señor, que haya ese cambio tan fuerte, tan radical, para que ya no vuelvan a tocar eso inmundo. Que nos duela el haber pecado y el habernos ensuciado, Señor. Sigue trabajando, Señor, en nuestros corazones, y que aún en las noches nuestra conciencia nos enseñe. Aún, Señor, no nos dejes descansar en ese sueño y en ese letargo espiritual de la indiferencia. Sacúdenos, Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. En el nombre de Jesús, recibe, Señor, a los que abren su corazón y su casa y reconocen que están sucios, para que podamos decir: hoy ha venido la salvación a esta casa. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Padre. Revélale, Señor, a los que tú has decidido hacerlos, a los que reconocen su verdadera condición. Revélate a ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.
Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.